Buongiorno, sono la profesoressa Muñiz Gracia y en este video les voy a hablar un poquito en español, más o menos repitiendo lo mismo que les he dicho en inglés durante el resto de la clase y en los otros videos. Allora, vediamo. Oh, qua, dove volevo andare. ¿Cómo se conjugan los verbos al futuro? En una cosa se parecen al español, que usamos básicamente el verbo, una raíz extendida, que en español es el verbo completo. Por ejemplo, en vez de quitar el ar, er, ir, por ejemplo, en el presente y en el pretérito y en el imperfecto le quitamos el ar, er, ir y le añadimos las desinencias. Para el futuro y el condicional usamos el verbo completo. Entonces, si miramos aquí, en italiano estamos acostumbrados a quitar también are, ere, an, ire. Sin embargo, también en el futuro y en el condicional hacemos algo parecido, que equivale a tener una raíz extendida. O sea que si vemos aquí, tenemos en prácticamente todas las conjugaciones, obviando el are por algo que diremos ya mismo. Entonces, si le quitamos solamente la E final en vez de ere o ire, las terminaciones son iguales. Los sufijos son o, ai, a, emo, ete, an, anno para todos los verbos. Y vemos que también para are es igual, sin embargo, tenemos algo extra. La a cambia a e, es otro detallito que necesitamos recordar. Y solamente por esto, porque como la a cambia a e, es que pues creamos la habitud de quitarlos y volverlos a poner, ¿no? Um, para no caer en el error de no cambiar la A E. Porque si no, si nos acostumbramos a simplemente usar o, ai, a, emo, ete, an, no, es posible de que conjuguemos parlarò en lugar de parlerò. Studiarò en vez de studierò. Entonces, así que pues le quitamos el are y le ponemos pues la terminación completa, ¿no? Entonces aquí también, si lo hacemos de esa forma, es como quitar el er y volverlo a poner en cada una de las conjugaciones. Pero de nuevo estamos haciéndolo para no caer en el error que podríamos cometer con are. Entonces aquí era. Lo mismo con ire. Le quitamos el ire, pero luego estas dos letras las volvemos a poner. Irò, irà, irà, iremo, irete, iranno. Capire, capirò, capirai, capirà, capiremo, capirete, capiranno. Entonces, bueno, volvemos a donde estábamos. Y como siempre, todas las reglas se hicieron para romperlas. Así que tenemos excepciones como essere. No decimos essero, es sarò. O sea, la raíz es sar. Pero una vez que usamos esa raíz, sar, vemos que las terminaciones o los sufijos son iguales. O ai, a, emo, ete, anno. Entonces aquí, que se le añaden a sar en vez de es. Es ese aquí. Entonces, a veces tenemos algunos ejemplos aquí. Otros ejemplos, stare and fare. ¿Por qué son irregulares o excepciones? Porque la A siempre cambia a E, pero no lo hacen estos verbos. Si lo conjugamos normal, como todos los verbos regulares, sería stero y fero. Mirar así. Pero no, por eso son irregulares, porque la A en estos verbos no cambia. Tenemos otras excepciones. El primer grupo es de la doble R, y entonces aquí la raíz, muchas veces la raíz cambia. Estos sí son verbos irregulares, pero como también vemos en otras lenguas, las irregularidades tienen patrones. Entonces, pues necesitamos recordar estos. Ejemplo, bere no se usa io bereo, no, es berro. Entonces, berrai, berrà, berremo, berrete, berrano, rimanere, rimar. Io rimarò, tu rimarai, lei rimarrà. Volere, vorre. No es volerò, volerai, que eso sería el verbo volare,
no volere. Vorrò, vorrai. Entonces venire, attenzione, molto simile a volere, ver. Verrò, verrai, verrà, etcétera. Ver ya la tenemos aquí y tener, ter. Y tener, recuerden, no es tener, es como to keep or hold. Ah, ahí hablé en inglés un momento. Entonces, otras excepciones en español tenemos algunas excepciones así también. Por ejemplo, tener es tendre. Bueno, en español o se quita una vocal o se cambia por D. Se quita una o dos vocales, en algunos son dos, o se cambia por D. En pues italiano, en estos verbos, esta vocal que está en otro color se elimina de la raíz y entonces ya tenemos la raíz que usamos. Avere is avre, andre, dovre, potre, sapere, vedere, vivre. Por ejemplo, vedrai Maria domani. Noi vivremo insieme, saremo felici. Tu potrai aiutarmi, ¿verdad? Y así. Estos son algunos ejemplos. Y vemos aquí como, entonces las raíces abre, entonces le ponemos simplemente las terminaciones de o, ai, a, emo, ete, an, anno a la raíz aquí, sin la e y sin la vocal que está aquí en este color. Bien, como per esempio, aquí la raíz es abre, la raíz es andre, la raíz es dobre y potre e così successivamente. Así se hace. Bien, entonces, bueno, mis estudiantes tienen acceso a todas estas diapositivas en Canvas. Entonces aquí vemos ¿verdad? Para las raíces irregulares en español, ¿verdad? Cuando eliminan una vocal, cuando eliminan dos letras, como por ejemplo mañana hará frío o calor, ¿no? Que tú me dirás, dir, es la raíz aquí. Entonces aquí cuando se sustituye, esto lo podemos comparar con la doble R, cuando se sustituye con D, pondre, vendre, tendre, saldre, y así. Entonces hay algunos verbos que son similares, poder, potere, pues también se elimina la E, saber, sapere, saber, sapere, también. Entonces así vemos. Y pues a veces a mí me gusta mencionar algunas similaridades con otros idiomas. Y aquí vemos otras lenguas romances, italiano, español, portugués y francés. En el futuro simple, dormirò, dormiré, dormirei, right? Dormiré y dormirá, right? Entonces a veces en francés se ve un poco diferente, pero cuando lo dicen, cuando lo pronuncian es más similar. Dormirete, dormiréis, dormiré. Right? También, dormiront, dormiront, dormirá. Y todo, bueno, yo lo encuentro fascinante, todo esto. Hay otros idiomas que usan otro método. Si vemos aquí aquí son las terminaciones, sufijos. En inglés, alemán y ruso no se le añade al verbo, o sea, no se conjuga como tal, pero se usa un auxiliar de un verbo modal. ¿Qué eso quiere decir? Bueno, en inglés no hay no hay mucho cambio, pero vemos aquí el ruso y el alemán, podemos ya ver el patrón que se hace. Y aunque no leamos ruso, o los que no leen ruso, pero pueden ver que es igual aquí, el verbo como tal no cambia, está en el infinitivo, y lo que cambia es будет. Entonces, si vamos a ver un verbo aquí, si yo les pregunto, ¿se parece más al inglés, alemán y ruso o se parece más a las lenguas romances? Sin saber ni siquiera qué idioma es este. Y si pensaron o dijeron que eran las lenguas romances, pues obviamente sí. Y este es lituano, miegoti, miegosio, miegosi, miegos. Y pues el lituano a veces la gente piensa que es una lengua eslava, pero en realidad no. Y aquí podemos ver uno de un poco de evidencia. Entonces, en mis clases practicamos así a veces. Y bueno, pero esto ya lo veremos cuando
vediamo qua. E così, ci vediamo, grazie per ascoltare e buona giornata a tutti.